y vamos a leer una porción de la palabra de Dios en esta tarde. Quiero, antes de salir a nuestra misión, hablarles unas palabras de ánimo para que se fortalezcan y se animen y tengan fuerzas para servir a Jesucristo. Y esta palabra que quiero leerles es capítulo 1 del libro de Josué. Y vamos a leer el versículo 9. Es un versículo muy conocido de ustedes. Pero quiero en esta tarde sacarle el jugo de una manera especial a esto que dice aquí, palabra de Dios enviada a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que seas muy valiente. Fíjense bien, te mando que te esfuerces. No es una opción, sino un mandato de Dios. Esfuérzate. Vamos a tratar de darnos cuenta que el cristianismo tiene que ver con el esfuerzo. Tiene que ver con la inspiración de saber que tengo algo muy grande que yo voy a alcanzar. Tenemos que tener en mente que no estamos corriendo como quien hiere al aire, ni peleando como quien hiere al aire, sino que tiene un propósito y tiene un plan lo que estamos haciendo. Te mando que te esfuerces. Vean ustedes que no es una opción, es un mandato. Al decir te mando significa esfuérzate o toma el impulso de esforzarte. No temas ni desmayes, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Quizá hoy, a lo mejor en este día, no tienes fuerzas para seguir adelante. Quizás estás luchando con el desaliento, con el ánimo para servir, pero yo quiero decirte que Dios te dice en esta noche, descansa. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Dios hoy te dice, descansa. Jesucristo dijo, venid a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Quizá el corazón se siente marchito, quizá tu mente puede estar llena de pensamientos que te están aplastando y estás pensando, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y luego comenzamos a pensar, ¿dónde está Dios cuando yo más lo necesito? Ese tipo de expresiones son expresiones muy comunes que pueden surgir de una mente cansada, de un corazón marchito, de pensamientos aplastantes. Y probablemente, nadie comprenda la carga que estás llevando, la carga que estás arrastrando. Quiero que tú y yo aprendamos en esta noche que aunque tú sientas que ya no puedes, Él, nuestro Señor, sí puede. Él es el que puede por nosotros. Pero también entendemos que Él no nos va a soltar. No nos soltará. Porque nuestro Dios está obrando cuando todo, absolutamente todo, parece
derrumbarse en nuestro exterior, en nuestro entorno, en el estilo de vida en el que nos estamos desarrollando. Por eso, nuestro Señor comienza a obrar precisamente cuando todo esto que está a nuestro alrededor parece que ya no tiene sentido. Cuando parece que todo se está derrumbando, cuando tus fuerzas te abandonan, cuando ya aparentemente no tiene sentido lo que estamos haciendo, es precisamente ahí cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a sostenerte de verdad. Escuchen ustedes, Dios nos lleva precisamente a esos límites para que nosotros aprendamos precisamente que es allí donde Él realmente nos está sosteniendo. No necesitamos que nos sostenga cuando todo nos va bien, cuando estamos sanos, cuando estamos fuertes, cuando podemos hacer lo que queramos y nos sentamos completamente bien. Allí no necesitamos que Dios nos sostenga. Cuando necesitamos que Dios nos ayude, cuando necesitamos que Dios nos sostenga, es precisamente cuando nosotros nos sintamos realmente derrotados. Cuando nos sintamos sin fuerza, cuando sintamos que ya no podemos caminar más. Y aquí la importancia que tiene es esta, y se las voy a decir para que aprendamos este principio como hijos de Dios. No se trata de resistir solos. No se trata de que nosotros resistamos solos. Porque si no, debemos nosotros de recordarnos que nosotros podemos recostarnos en los brazos de aquel que nunca se fatiga. Y cuando entendemos este principio, aprendemos lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña, como le dijo a José, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eso significa que en los tiempos difíciles Dios comienza a sostenerte de verdad, porque es cuando más lo necesitas, pero también entendemos que no estamos resistiendo solos, sino que Él está con nosotros. Está con nosotros en la resistencia que estamos poniendo, en el dolor, en la amargura, en la tristeza, en la soledad. No estamos resistiendo solos. Y eso es precisamente lo que nos hace a nosotros recostarnos en los brazos de aquel que no se cansa, de aquel que no se fatiga con cansancio. Y esta es precisamente la seguridad más grande que tiene el Hijo de Dios, de saber que hay un Dios todopoderoso que lo acompaña en su caminar y que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más seguridad y qué más confianza queremos? Esto es un encuentro entre nosotros y Dios. Digamos que esta es la forma en la que nosotros nos encontramos con Dios. Si no fuera así, no pudiéramos tener ese encuentro con Él en los momentos donde más lo necesitamos. Y pudiéramos no solamente decir que esto es un encuentro entre nosotros y Dios, y esto naturalmente lo podemos nosotros experimentar aquí en nuestro lugar íntimo, en el lugar más personal, en el lugar más profundo en el que nosotros pudiéramos pensar. Ahí nos encontramos con nuestro Dios. Y cuando tenemos estos encuentros con Él después del dolor,
después de la tristeza, después del desaliento, del cansancio, del desánimo, Él nos dice, no estás solo. No estamos resistiendo solos, sino que Él está con nosotros. Resistir solo es el peor error que puede cometer un hombre. Resistir solo es la peor equivocación que un hombre puede cometer. Pero cuando nosotros en medio de esto nos encontramos con Él en ese lugar íntimo de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, podemos sentir claramente el susurro de Dios a nuestras vidas. No estás solo, dice el Señor. Yo te veo, yo te conozco, yo te voy a sostener. Yo te sostengo, no te rindas. Es decir, nuestra fuerza no depende de nosotros. Nuestra fuerza no está en nosotros. Nuestra capacidad no está en nosotros. Por eso, cuando Él nos dice, yo te conozco, yo sé tu herida, no te preocupes, yo te levanto, yo te soporto. En esta noche vamos a tratar de entender que este cansancio profundo que a veces sentimos en nuestra alma y en nuestro espíritu no es un castigo, sino más bien es un llamado a la intimidad con Dios. Es una invitación para poder nosotros disfrutar espiritualmente de las grandes promesas que Dios nos ha hecho. Es como probar un pedacito de cielo, porque entre más nosotros entendemos esto, menos nos sentimos arraigados a esta tierra. Sentimos que esto, lejos de mirarlo nosotros como un castigo, sentimos que esto nos despega aún más del sistema común de este mundo y nos eleva más a los lugares celestiales en Cristo Jesús, porque nuestra alma gime por dentro por ese momento de la transformación de nuestros cuerpos, para que en el momento de la venida de Cristo seamos transformados para ser semejantes a Él en gloria. Y esto es precisamente lo que cada cristiano experimenta cuando pasa por la lucha, por la prueba, por la tribulación. El que se amarga no era cristiano, ni ha entendido el reino de los cielos, ni tampoco sabe lo que le espera en el reino de los cielos. Dios, yo he podido sentir en mi vida que esto es un llamado que Dios me está haciendo una invitación a tener intimidad con Él. Cada vez que llega la lucha, la tribulación, el desaliento, es una invitación a tener intimidad con Dios. Es una invitación a no dejar de pelear, sino solo a confiar de nuevo en Él. Solamente Dios, eso es lo que quiere que nosotros debemos de entender. Es un descanso o es un llamado a descansar de verdad, porque entre más cansado, más rico descansa. Dígame si no. Entre más cansado, más disfrutas del descanso. Por eso es una invitación, y ahí es donde Dios realmente nos sostiene. ¿Cuándo nos sostiene Dios? Cuando no tenemos fuerzas. ¿Cuándo nos sostiene Dios? Cuando no podemos ya dar un paso hacia adelante. ¿Cuándo nos sostiene Dios? Cuando ya aparentemente ya no hay solución para nuestras vidas. Es una invitación a descansar de verdad,
Porque cuando Dios habla, lo imposible inmediatamente comienza a doblegarse delante de nuestras vidas, delante de nuestros ojos, delante de nuestro ser, a la vista de nuestras vidas. Podemos ver cómo cuando Dios habla, absolutamente todo comienza a doblegarse. Eso significa que Dios está obrando, que Dios está trabajando, que Dios está haciendo la obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. A Él sea la gloria en esta preciosa tarde. Y si has experimentado esto, quiero decirte, respira profundo. Siente realmente la presencia, siente realmente esa verdad que está en ti, que está en tu corazón, que está obrando, que está trabajando, que está sacando lo precioso de lo vil. Es esa verdad que está haciendo el cambio radical en nuestras vidas y en nuestros corazones. En este momento. Porque cuando tú dices no puedo, más vemos que Dios empieza realmente a sostenerte. Esa es una verdad que pudiéramos decir real. Es una verdad que lo hemos en muchas ocasiones en nuestras vidas lo hemos experimentado. Cuando ya no podemos más, Dios comienza a sostenernos. Cuando están las almas cansadas, cuando hay mentes confundidas, Dios quiere hablar para que aprendas en esta noche a descansar y entiendas que lo que Dios está obrando en tu vida no es un castigo, es una invitación a que tengas intimidad con Él en esta noche. Podemos ver, por ejemplo, la historia de Elías, donde Dios nos muestra a un hombre sin descanso. Sus pies se hundían en las arenas del desierto y un cansancio que realmente lo estaba devorando completamente. Cada paso que daba era un clamor nudo, profundo dentro de su vida, deseando tener un alivio, deseando tener un descanso para su vida. Elías, vemos que no solamente estaba huyendo de Jezabel, sino que huía del miedo. Y vean ustedes, no porque estaba pasando por un desierto, no porque en su momento salió huyendo, significaba que ya Dios se había alejado de él. No, Señor, Dios no lo había dejado. Dios todavía estaba con él. Aunque él se sintiera cansado y aunque las arenas del desierto a lo mejor lo fatigaron, y aunque huía por el miedo, y a lo mejor de repente dentro de ese miedo hasta se sentía fracasado. Fracasado de una misión que parecía imposible. De una carga que a lo mejor nadie podía entender en ese momento. De algo que él había experimentado. Eso significa que muchas de las veces tenemos que entender que los miedos, que el cansancio, que la soledad, que el desierto, en algunos momentos de nuestras vidas nos fatigan y deseamos alivio, pero no significa que Dios se haya apartado de nosotros, que Dios nos haya dejado. No, Dios dijo que estaría con nosotros siempre, en todo momento, a todo instante, a cada instante y a cada momento de nuestras vidas. Elías, vemos entonces que se sentía fracasado. Una misión que parecía imposible, una carga que nadie entendía. Aquel profeta valiente que se había enfrentado a reyes.
que se había enfrentado a falsos profetas. Ahora estaba en un desierto donde parecía que estaba fracasado. Ahora rogaba y le decía a Dios: quítame la vida. Vean ustedes hasta dónde llegó. Quítame la vida, Señor. ¿Cuántas veces le han dicho a Dios: Señor, ya llévame contigo? Ya no quiero seguir soportando. Ya no quiero seguir luchando. Ya quiero que me lleves. Ya quiero que me saques de esta tierra. Quiero irme contigo. ¿No ha habido momentos en los que hemos pensado de esa manera? En ese momento vemos de su vida, Elías llegó al punto de decirle a Dios: quítame la vida, ya de una vez por todas. Quizá tú tal vez también en algún momento hayas dicho: ya no puedo más. Cuando el alma se siente cansada, cuando ni el sueño nos da descanso, es justo ahí cuando te sientes fatal, cuando te sientes como que todo, absolutamente todo, perdió sentido para tu vida. Pero sin embargo vemos que Dios actúa. Sin embargo vemos que Dios, de una forma sencilla, de una forma simple, no de una forma estruendosa, no haciendo un gran escándalo, haciendo temblar las paredes, haciendo temblar tu vida, comienza Dios a trabajar de una forma íntima y personal con nosotros. No es de una forma estruendosa, sino lo hizo Dios enviándole pan y agua calentita al profeta Elías, diciéndole Dios a Elías: yo te veo, yo te sostengo, no te rindas, no desmayes, no temas, no desmayes. Necesitamos en algún momento de nuestras vidas escuchar estas palabras. Vemos entonces que Dios le envió comida, le envió descanso, volvió a dormir. No era solamente el hambre física la que él tenía que sustentar, sino que muchas veces el hambre emocional, el hambre de justicia, el hambre de falta de fe, el hambre de falta de confianza, la incertidumbre de nuestros pensamientos. Vemos que Dios no solamente le dio para que sustentara su ser físico, sino que vemos que este tipo de agotamiento es el tipo de agotamiento más destructor en la vida del hombre. Este era el agitamiento profundo de un hombre que ya no tenía sentido su vida. Vean ustedes el tipo de agotamiento en el que sentimos que nuestra vida pierde sentido. Momento de agotamiento donde ya no queremos seguir más hacia adelante y muchos optan hasta por quitarse la vida. Todo esto le sucedió, vean ustedes, sirviendo a Dios. No era algo que ni siquiera le había pasado fuera de Dios, sino que vemos que todo esto le sucedió sirviendo a Dios. Aún y todo estando de alguna forma sirviéndole, llegan a nuestras vidas las batallas. Y es ahí donde muchos se confunden. Es ahí donde muchos no saben qué hacer. Pero ¿por qué si yo sirvo a Dios?
¿Por qué si estoy dándole lo mejor de mi vida? ¿Por qué me tiene que pasar esto si yo estoy amándole, estoy guardando sus mandamientos, estoy dándole lo mejor, estoy sirviendo en la iglesia, estoy en comunión con Él, en oración, leo la Biblia, estoy cada día sirviéndole de una manera mejor, pero ¿por qué a mí? Porque todo esto sucede aún y sirviendo. Pero si las batallas parecen no tener fin, aunque digas no tengo fuerzas, yo quiero decirte que nuestro Señor nos responde. Nuestro Señor dijo que caminaría a nuestro lado. Nuestro Señor dijo que el desierto lo vamos a pasar juntos, así como lo hizo Elías. Y podemos ver que a pesar de todo lo que pasó, Elías no fue su último capítulo, sino que fue un inicio de algo nuevo. Fue un inicio de algo profundo que Dios quería hacer con él. Podemos ver entonces que fue el inicio de algo totalmente nuevo, con un propósito nuevo. La razón es porque Dios todavía tenía mucho que mostrarle. Todavía tenía mucho que enseñarle. Y eso es precisamente el punto en el que nosotros tenemos que entender que cuando pasemos la tormenta, no significa que fue el último capítulo de nuestra vida, sino que es algo nuevo, un nuevo propósito que Dios va a comenzar a desarrollar en tu vida y en tu corazón, y vas a amarle más profundamente a Él. Gloria a Dios, aleluya. Cuando el cansancio que hay en nuestras vidas te pesa, eso significa que solamente está preparando tu corazón para una misión que viene, para algo nuevo que viene a nuestras vidas. Dios me lo ha enseñado muchas veces a mí. El cansancio extremo no es un castigo, sino que es la clave que abre puertas, la clave que abre nuevas bendiciones, la clave que abre nuevas áreas donde Dios quiere que aprendamos a trabajar para Él. Por eso, aunque esté cansado, confío en que Dios me sostiene. Confío en que Dios está conmigo. Seguiré adelante porque Él va conmigo. Escuchen ustedes. Cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús, ellos sintieron que el mundo se les estaba derrumbando completamente a su alrededor. Pero sin embargo, notamos que nuestro Señor Jesucristo no reprendió a los discípulos estando Él con ellos en la barca porque tuvieron miedo. No los reprendió porque tuvieran miedo, sino que más bien vemos que los invitó a confiar. ¿Sí o no? Básicamente el mensaje de Jesús en medio de la tormenta fue: tienen que aprender a caminar por fe. Los invitó a confiar en Él. Les abrió los ojos para que entendieran que lo que estaba pasando te iba a tener consecuencias para un desarrollo, para un plan y para un propósito para el cual Dios los había llamado. Hoy nuestro Señor Jesucristo te hace a ti también esta misma invitación, porque Cristo tiene una paz que no depende de lo que pasa en el mundo,
que no depende de lo que pasa a nuestro alrededor y tiene un descanso que no puede dar absolutamente nadie, ni las pastillas. Ni la paz de Dios, ni las pastillas, ni la paz de Dios, perdón, ni el descanso te lo puede dar absolutamente nadie. Solamente aquel que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, porque no la van a encontrar en el mundo. Por eso es algo íntimo y personal que yo te doy. Cuando Dios habla precisamente de estas cosas es porque aquí vemos que fue una invitación a que aprendieran a confiar en Él, a que no tuvieran miedo, o pudiéramos decir que no fue precisamente por el miedo que los reprende que sintieron. El miedo, de hecho, yo creo que es algo muy común que nosotros enfrentamos todos los días. Jesús Jesús nunca se fue de la barca. Jesús nunca los dejó. Siempre estuvo con ellos. Solamente estaba esperando el momento perfecto para actuar, el momento perfecto para enseñarles el nuevo plan y el nuevo propósito que Él tenía. Lo que Dios está haciendo tiene sentido, porque Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene algo que Dios quiere mostrarte. Él tiene un propósito con lo que está haciendo contigo y en tu vida. Él esperó el momento perfecto para actuar, porque Él siempre estuvo ahí. Creer simplemente significa no rendirte. Creer significa simplemente no me doy por vencido. Y al que cree, todo le es posible. Creer es resistir. Creer es no rendirte. Creer es no darte por vencido. Creer significa voy a servir al Señor creyéndole aunque tenga miedo. Hay cosas que tendremos que enfrentarlas de esta manera. Mira que te mando que te esfuerces. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, tenemos que aprender a confiar en Él. Amén. Yo confío en Él, aunque tenga miedo. Vean ustedes que hubo dos personajes en la Biblia que expresaron el miedo que tenían. David en el Salmo 22 le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Cristo en la cruz del Calvario hubo y tuvo esta misma expresión, ¿por qué me has desamparado? Quiero decirles que no hay grito más honesto ni más humano que este. Sintieron el peso terrible del abandono. Por eso puedo decir que no hay un grito más honesto ni más humano que el que expresaron tanto David como nuestro Señor Jesucristo, porque sintieron el terrible peso de ser abandonados. Dígame usted, ¿no es acaso
el clamor más honesto que nosotros pudiéramos levantar cuando nos sintamos abandonados? ¿Te has sentido abandonado por Dios? Si tú puedes decir, Señor, ¿por qué me has abandonado? Es el clamor más honesto de un hombre, de un ser humano. ¿Quién era el que hizo este clamor, este grito? ¿Por qué me has desamparado? El valiente que tumbó gigantes. El valiente que agarraba los leones y los volteaba al revés. Ese valiente fue el que en un momento de desesperación dijo, ¿por qué me has abandonado? No hay clamor más honesto que el decirle a Dios lo que realmente sentimos. En esta noche, ¿por qué no le dices a Dios lo que realmente sientes? Me gustaría que pasaran aquí